Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con lo que nos hemos propuesto desde algunos días atrás, el estar enseñando profecía. Hemos considerado muy importante armar al pueblo del Señor con armas que le permitan defenderse en los tiempos en los que nos encontramos. El tema principal, que tiene algunos subtítulos, lo hemos titulado Señales de su venida, en relación a Mateo 24, que nos muestra las respuestas que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos cuando ellos le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, en relación a esas señales que Él dejó, hemos estado compartiendo. El subtítulo en el cual estamos ahora está relacionado con los orígenes, el desarrollo y la manifestación de la bestia apocalíptica. Hemos estado mirando el profeta Daniel, en particular el capítulo 2, que nos muestra en la imagen que el profeta Daniel interpreta sobre el sueño de Nabucodonosor, cómo serían los reinos a partir de Babilonia, teniendo en esa imagen una cabeza de oro que representa el reino de Babilonia y en particular el reino de Nabucodonosor como rey de reyes. Y luego el pecho y los brazos de plata representa un reino inferior a él, que sería el reino de los medos y de los persas, que a la postre derrotarían a los babilónicos. Y luego tendríamos el tórax y los muslos de bronce representados en el imperio griego, y finalmente las piernas de hierro que tienen su final en unos pies de barro cocido mezclados con el hierro. Entonces, para ayudarnos a tener una mejor interpretación de estos reinos, acudimos al capítulo 7 del profeta Daniel, donde él tiene unas visiones y en ellas se le muestran a unas bestias saliendo del mar. Esas bestias, que son equivalentes a esa imagen o a los materiales que se encuentran en esa imagen, serían las siguientes. La primera que él ve salir es una bestia que tiene forma de león con dos alas extendidas, y nos hablan del imperio babilónico. Luego, una bestia que sale también del mar, que es un oso que tiene 3 costillas en su boca, que representa al imperio de los medos y persas. Entonces vemos algunas equivalencias o concordancias entre la imagen de Nabucodonosor, vamos a llamarla así, la imagen que él vio en este sueño, y las bestias que Daniel ya está viendo. Y bueno, muchos estudiosos de la profecía coinciden en ver las concordancias que hay entre esa imagen que representa el gobierno del hombre
el gobierno del hombre nacido de Adán, del hombre de pecado, del hijo de iniquidad, que sería derrotado por una piedra no cortada por mano humana, que al darle a los pies, que son de barro, hacen que la estatua se derribe, pierda su estabilidad. Y como tiene pies de barro, no tiene sustentabilidad, cayendo estrepitosamente y permitiendo que la piedra se convierta en un monte, que la profecía nos lo muestra como un reino que no tendría fin, el reino del Mesías. Entonces, en esas imágenes, pues quedaríamos cortos si no tenemos más información, pero el Señor da más información. Gracias al Señor por las visiones que le dio a Daniel, por todo lo que Daniel incluyó en esos 12 capítulos, mostrando todo lo relacionado con la salvación de Israel. Porque prácticamente es eso. Daniel se encuentra prisionero en Babilonia, después estaría ya no prisionero, porque cuando Babilonia es derrotada por los medos y los persas, Ciro, un rey persa, abre las puertas y permite que quienes quieran regresar a Judea lo puedan hacer. Daniel se queda. Daniel no emprende el viaje. Creo yo que es por tal vez por las responsabilidades que tiene al estar conectado con el reino de los persas, con el reino de los medos, principio Darío, un rey medo, con el cual tuvo una buena amistad. Pero eso es especulativo, no es el tema, y no vamos a profundizar en eso, pues no es relevante. ¿Qué es lo relevante? Poder identificar todo lo relacionado con el imperio o con el último reino que estaría hasta el fin, que estaría vigente y que sería finalmente derrotado por el Mesías. Según la profecía dada desde el principio del mundo, en Génesis 3, mencionamos que el Señor Jesús le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, diciendo luego que la simiente de la mujer pondría su cabeza bajo sus pies, mas ella, la serpiente, tan solo le mordería en el calcañar. Hemos estado hablando sobre esto, ¿no? Cómo ir definiendo estas simientes, estos hijos. ¿Quiénes son en realidad los hijos de la serpiente, los hijos del diablo, los hijos de Satanás? Y mirábamos que Caín, que mató a su hermano, es un tipo de aquellos que tendrían enemistad siempre con aquellos que ponen su confianza en la sangre del Cordero. Veíamos que la confianza de Caín no estaba en la sangre, sino que estaba en sí mismo, en su capacidad, en sus dotes. Y por eso es que él labraba la tierra. Y con el sudor de su frente recogía una cosecha, y de esos frutos los ponía sobre un altar y los ofrecía en holocausto a Dios. Viendo que Dios no recibía el sacrificio, entonces se puso furioso y celoso de ver que Dios sí recibía el sacrificio de Abel, le mató. Entonces no solamente habría enemistad, sino que del interior de estos que no son como los de la fe, aquellos que
obedecen la voz del Espíritu, que muestra desde el principio la necesidad de un mediador, la necesidad de un derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. Casi que podríamos decir, desde el mismo principio, desde el mismo día en que el hombre pecó, un derramamiento de sangre pudo permitir que el hombre saliera del jardín donde había sido puesto, saliera vivo. Decíamos que, aunque Dios había dicho que el día que de él comiera, en relación al árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriría. Pero veíamos que antes de que Dios sacara al hombre del jardín, lo vistió con pieles de animal. Y allí, en esa referencia, en ese detalle que a veces lo pasamos de largo, no le damos importancia, podemos ver que algo ocurrió y que marcó la historia del hombre y de la relación que Dios tendría con aquellos que entendían que sin un derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Por lo tanto, era necesario que Dios lo mostrara, que Dios le diera a entender a nuestros padres, nuestros primeros padres comunes en la humanidad, que ellos salieron vivos fue por causa de que la muerte de alguien que se puso en su lugar, alguien que como sustituto les libró de que la ira de Dios cayera sobre ellos, de que el justo juicio de Dios cayera sobre ellos. Y así nos fuimos yendo en un caminar por las Escrituras, mirando los patrones que nos ayudaran a entender cómo identificar esos enemigos, cómo identificar el espíritu que llevaría a los enemigos de Dios, a los enemigos de aquellos que ponen su confianza en la sangre del Cordero, y quiénes serían los que podríamos decir son hijos de la mujer. Sabemos que hay un hijo de la mujer que cumplió a cabalidad con esta profecía, y ese es Jesucristo. Entonces, aunque al principio teníamos corderos, teníamos animales que le representaban, hace 2000 años, aquel a quien el profeta Juan el Bautista llama el Cordero de Dios, él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para ser nuestro Cordero, para ser nuestro sustituto, para ser aquel en quien la ira de Dios caería como consecuencia del pecado. Porque era necesario que un hombre muriera, que un hombre justo muriera, para salvar a los injustos. Y en eso entonces hemos estado mirando cómo el espíritu del anticristo es aquel espíritu que se quiere poner en lugar de Cristo. Podríamos decir que es un espíritu que quita a Cristo y se pone Él en su lugar. Explico. Quita a Cristo como el Cordero, y así como Caín hacía, dice que no es necesario de que exista un sacrificio, de que el hombre se puede justificar a sí mismo, de que el hombre cumpliendo la ley podría justificarse. Pero la Escritura es muy clara al decirnos que la salvación no es por obras, refiriéndose a las obras o a los mandatos de la ley establecida en el monte Sinaí, porque allí Dios les dio la ley. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Exactamente, la ley vino, pero no vino para salvar,
sino que vino para señalar la condición de incapacidad que el hombre tenía de poderle cumplir a Dios. Dios no la dio como una tabla de salvación, porque siempre desde el principio Dios ha mostrado que el hombre sin un mediador no se puede salvar. Desde el principio. Y Dios no cambió. Dios no se arrepintió. Solo que ahora tenemos es claridad. Porque aunque nosotros somos gentiles y no judíos, también la puerta se abrió para las naciones, según la promesa que Dios le dio a Abraham, de que en su simiente, la cual es Cristo, todas las naciones serían benditas. Y efectivamente, desde el tiempo de Abraham, Dios ya estaba mostrando la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador sería la simiente de Abraham. Pero nos detuvimos también al ver que Abraham tuvo dos hijos. Uno lo tuvo con la esclava Agar, una mujer que fue el resultado de su viaje a Egipto, y de allá trajeron a esta mujer que era la sierva de Sara. Y al ver a Abraham que Sara no le daba hijos porque era estéril, entonces aceptó el consejo de Sara. ¿Cuál era? Que tuviera un hijo de su esclava. En la costumbre del tiempo, los hombres podían tomar a las esclavas, darles hijos, y estos hijos eran adoptados como si fueran hijos suyos. Esto es, herederos. Entonces a Abraham le pareció bien el consejo y efectivamente Agar le dio un hijo al cual se le llamó Ismael. Ismael no era el hijo resultado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, o Dios mismo, da una palabra años después y le dice a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Sara se ríe por dentro. Se ríe porque ella piensa que con la edad que tiene ha perdido ya el deseo de la mujer. Y por eso el nombre que le pone es Isaac, significa risa. Pero Isaac viene. Entonces tenemos dos hijos. Ismael como el primero, primogénito, podríamos decir, y el segundo, que es Isaac. Pero sabemos que la herencia, sabemos que lo que Dios le prometió a Abraham como herencia, viene es por Isaac y no por Ismael. Y allí entonces vamos a tener el conflicto entre estas dos simientes, entre estos dos hijos del hombre, uno nacido por el esfuerzo humano y otro nacido por el poder de Dios. Isaac por el poder de Dios, Ismael por el poder humano. Y allí entonces ya habíamos como definido que las simientes que vienen desde el principio, Caín y Abel como patrón, y entendíamos que el patrón que define a los que son hijos de la serpiente y los que son hijos de la mujer tiene que ver por sus obras, lo que ellos hacen conforme a la fe. Y ya entonces podemos entender lo que Jesús hablaba acerca de la semilla en la parábola del sembrador, mostrando que la palabra es equivalente a una semilla que se siembra. De modo que en el corazón eso va a dar un fruto. Si lo que oímos de parte de Dios lo guardamos, va a dar un fruto para vida, pero lo que oímos de parte de Satanás y guardamos en el corazón, va a dar un fruto para muerte.
Eso lo definió el Señor Jesucristo. Entonces, los hijos de la serpiente, podemos definirlo así, serán aquellos que oyen la voz de Satanás y la creen. Y los hijos de la mujer serán aquellos que oyen la voz del Espíritu y la creen. Definiendo esto, entonces tenemos a estos linajes, a estas descendencias, como la descendencia de Isaac, quien a su vez también tiene 2 hijos. Y allí de esos 2 hijos también nace una disputa por la herencia. Porque el primero en salir, esto ya es diferente a Ismael y a Isaac, que nacieron de diferentes mujeres. Ahora son 2 hijos que nacen de la misma mujer y nacen de la misma concepción, pero son mellizos. Uno de ellos lucha contra el otro, tratando de prevalecer. Pareciera ser que desde el principio él quiere surgir, entiende que debe salir primero, porque quizás le fue puesto en su espíritu que la herencia sería para el primero. Pero no nace primero, sino que el que nace es Esaú. Y entonces, por ley, la herencia queda para Esaú. Entonces, Esaú es el heredero legítimo. Teniendo Esaú la herencia y sabiendo que es el heredero, algo sucede y después de venir de cacería, cansado y con hambre, vende su herencia, porque así se lo propone su hermano Jacob, por un plato de lentejas. Alguien lo que es importante, lo vende por nada, lo vende por una comida. Es un profano, es un hombre que no merece tener algo tan precioso como la herencia que Dios le había entregado a Abraham, la cual pasa a su hijo Isaac y la cual debe pasar al hijo heredero, en este caso Esaú. Pero Esaú la vende y eso queda delante de Dios. Eso ocurre lo que ocurre, y es que al final, tiempo antes de que Isaac muera, le pide a su hijo que le cocine un cabrito. Entonces es algo que él va a hacer, cocinarle un cabrito. Y en ese intervalo, mientras que él va de cacería a matar el animalito, él entra al cuarto disfrazado de su hermano, con el perfume, y le dice a su padre que está listo todo, que le dé la herencia. Entonces, mire que la herencia viene por medio de palabra. La herencia la da el padre al hijo como palabra, profetizando sobre el hijo. Y así entonces Isaac entrega a Jacob la herencia. Jacob queda como el heredero legítimo. Llega luego Esaú, se acerca al lecho de su padre, pide la herencia y el padre le dice que no, que sí, que él ya la ha dado y que ya no tiene nada porque la entregó completa. Entonces se da un conflicto muy fuerte entre estos hermanos. Esaú quiere matar a Jacob, el cual tiene que huir y salir a perderse, y por muchos años se fue de su casa. Vemos entonces que los descendientes de Esaú, el cual es Edom, y los descendientes de Jacob tendrían entonces un conflicto.
de generación en generación. Y eso ha venido dándose hasta el día de hoy. Y es de lo que vamos a hablar. ¿Qué sucedió con los descendientes de estos hijos? Uno de Abraham, estos dos de Abraham, perdón, y estos dos de Isaac. ¿En dónde terminaron? ¿Qué fue lo que establecieron? Naciones nacieron de ellos, pueblos cerca a sus hermanos, en este caso los descendientes de Dios le cambia el nombre por Israel, en el reino de Dios, estableciendo por ese nombre que Israel sería el heredero, o Jacob sería, la cual legaría en sus 12 hijos. Entonces ahí tenemos el asunto. Tenemos a la nación de Israel establecida en un territorio y tenemos a las naciones como descendientes de los de Ismael, los hicieron en un gran territorio y llegaron a ser una gran nación. Y claro, allí tenemos entonces un cuadro profético que nos aclara muy bien el panorama de cómo sería este asunto hasta el tiempo del fin, cómo se va a definir. Y eso es realmente lo que tiene que ver con la bestia apocalíptica, cómo se va a definir quién es el que va a gobernar sobre el trono de la tierra. Porque Dios Padre llamó a Abraham de una tierra y le dijo que saliera de allí, de su parentela, de sus amigos, de sus tenencias, a un lugar, se asentaría y donde poseería una tierra, un reino, y de allí saldría un rey sobre todos ellos y sobre todas las naciones. En resumen, esa es la historia de la restauración del reinado del hombre, que en el jardín pecó siendo destituido por el pecado, pero viendo cómo el segundo hombre, Adán, el cielo, pero engendrado en el vientre de una mujer, nació no solamente para ser el salvador de la humanidad, sino para ser el rey de Israel en su humanidad, como Mesías, como ungido, como rey, ser establecido en el trono de David, en la ciudad de David, en Jerusalén, donde estaría el trono de ese rey. Entonces allí tenemos los aspectos, digámoslo así, terrenales, pertinentes a la humanidad, que desde el principio, cuando Dios establece al hombre sobre la tierra y le entrega el señorío, porque lo pone para ser señor, pero por causa de que una serpiente los lleva a pecar contra Dios, a rebelarse, el hombre prácticamente es destituido. Y el reino que Dios quiere establecer en la tierra por medio de un hombre quedó suspendido hasta que otro hombre lo pudiera rescatar, porque es el rescate de un reino de justicia por medio de Dios fue estableciendo a lo largo
del tiempo, mostrando quién sería entonces aquel heredero, quién sería aquel hombre, aquel Mesías que tendría el derecho a sentarse en el trono de la casa de Israel. Porque cuando David fue rey, él fue rey sobre las 12 tribus, no fue rey sobre una subcasa. Sabemos que después de la muerte de Salomón y a consecuencia de su apostasía, el reino de Israel fue dividido en dos partes, fue fraccionado. 10 tribus quedaron al norte, o las 10 tribus que habían tenido sus tierras en el norte, así quedaron separadas por una pared. No es que hubieran construido un muro, sino que la pared era una pared de enemistad entre el subreino de Israel, la casa de Israel, también llamada Efraín, y la casa de Judá, que quedaría en el sur, teniendo algo importante, y es Jerusalén como la capital. ¿Y por qué era importante Jerusalén? Porque Jerusalén no solamente es la ciudad de David, sino que es el lugar donde se construyó el templo. El templo que era tan importante para todas las tribus de Israel, para todos los hebreos, porque el Señor les había ordenado, y así lo hacía, que celebraran 7 fiestas, las cuales se celebraban 3 veces al año en Jerusalén. Entonces, los que vivían fuera de Jerusalén se preparaban cada vez para venir a celebrar estas fiestas, las cuales las podemos mencionar como la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha o Pentecostés, la cosecha, los primeros frutos, Pentecostés, y la fiesta de tabernáculos, todas fiestas proféticas y que nos hablan acerca de la relación del Mesías con su pueblo. Recordemos que la relación de Israel es una relación con su Dios, y este Dios se va a manifestar luego como el que viene a estar con su pueblo, no en una condición espiritual, aunque es espíritu, claro que sí, pero manifestado como un hombre, y ese es Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la manifestación y la plenitud de Dios mostrada en un hombre. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Entonces, entrando ya en materia para lo que nos corresponde el día de hoy, si el Señor me permite sacar adelante la carga, es cómo definimos los territorios, o el territorio en particular, del cual surgiría el cuerno pequeño, del cual surgiría ese cuerno del cual habla Daniel en el capítulo 7, hablando de la cuarta bestia. Recordemos que hablábamos que tenía 10 cuernos, y de entre esos cuernos aparece un cuerno que va surgiendo y que va tomando relevancia. Se va mostrando delante de los otros cuernos, que son reyes, para emerger y reinar sobre ellos. Para definir todo esto, pues no podemos acudir solamente a un profeta ni a un capítulo. Tendríamos que estar juntando distintos profetas, y los profetas que nos hablan con más claridad sobre este asunto son Daniel y el apóstol Juan, quien también el Señor usó como profeta para mostrarnos por medio del Apocalipsis, el cual escribió en la isla de Patmos,
Gracias a Dios por ese legado que nos ha quedado, a fin de poder entender para el tiempo en el que nos encontramos, entender aquellas cosas que nos es necesario ver con más claridad. Porque si estamos en lo natural no vamos a poder entender, pero si nos conectamos con lo espiritual, esto es con la palabra y con el Espíritu que nos la muestra, pues entonces vamos a entender aquellas cosas que fueron dejadas para el tiempo del fin. Porque aunque le fueron dadas a Daniel, Daniel no las entendía. Daniel las recibió como un mensajero y como mensajero las escribió y las dejó para que los que vivieran en el tiempo del fin las leyeran y las pudieran comprender. Podría decir que la profecía o el cumplimiento de las profecías se hace cada vez más clara en la medida en que vamos viendo su cumplimiento a lo largo de la historia, a lo largo de los hechos, y cómo los hechos nos pueden ayudar a entender lo que se escribió. Y se escribió de manera casi que enigmática, porque aunque Dios está diciendo las cosas, pues las dice a través de figuras como bestias, cuernos, cabezas. Imagínense una bestia que tiene forma de leopardo, pero tiene 4 cabezas y 4 alas, eso no existe. Pero sí existe en el Espíritu. El Espíritu sí nos muestra aquellas cosas porque son espirituales y que tienen que ver con el Espíritu que las gobierna. Estamos hablando del espíritu del anticristo. Debemos entender que hay un espíritu, que es el de Satanás, que siempre ha querido tomar una posición y ponerse allá, en los lugares más altos, del cual fue arrojado. Pero ahora también quiere que su hombre se ponga en los lugares más altos, como si fuera Dios. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que el único que tiene ese derecho, el único hombre que se pudo sentar en el templo, allá, estoy hablando del templo que está en el espíritu, en los cielos, en las partes más altas de los cielos, pero que tiene su representatividad aquí en la tierra. El único que se ha sentado, el único a quien Dios sentó, es a Jesucristo. Pero asimismo entonces, en lo natural, como si fuera un paralelo o un espejo, también un hombre va a querer hacer lo mismo, pero lo va a hacer en lo natural. Sí, para lo cual muy posiblemente el templo tenga que ser edificado nuevamente, los sacrificios tengan nuevamente que volver a darse, sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, los levitas tengan que ser constituidos, y esas son cosas que se están haciendo. Ya hay preparativos en Jerusalén para tener estas cosas al punto. Entonces hay trabajo sobre este asunto. ¿En qué tiempo estamos? Según la profecía de Jesús, o según lo que Jesús, claro, porque es una palabra profética, debemos tomarla como tal, en respuesta a las preguntas que sus discípulos le hicieron. Entonces vamos a leer un poquito y vamos a ir avanzando a ver hasta dónde llegamos hoy, con la ayuda del Señor y también con la ayuda de sus oraciones. Mateo 24, 4, 8 dice, voy a leer textualmente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. El fin, para que se llegue al fin, se tienen que dar algunas cosas relacionadas con Israel, no relacionadas con el mundo en el cual vivimos. Y claro, en el mundo en el que vivimos, las guerras se han dado por siglos. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí no solamente estamos hablando de las disputas, ¿no?, que se viene mencionando, las guerras que habría entre unos y otros, entre la simiente de la serpiente y los que son de la mujer. Dice así, nación contra nación, es un asunto natural, y reino contra reino. Allí podríamos decir que aunque tiene su reflejo en lo natural, también podríamos decir que se está hablando de lo celestial, como nos lo muestra Apocalipsis capítulo 12. Allí nos da claridad al mostrarnos que hay una lucha en los cielos, donde el dragón y sus ángeles batallan contra Miguel y sus ángeles. Allí son dos reinos en contienda, que tienen sus representantes en la tierra. Entonces los que son de Cristo, digámoslo así, los cristianos, al interceder, están afectando los lugares celestiales. Pero también los que no son de Cristo, los que son de la serpiente, también están provocando que la serpiente adquiera poder. Tanto es así que mire que en el jardín era una serpiente, pero ahora en Apocalipsis 12 se ha convertido en un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, lo cual tiene su significado en cuanto a lo profético. Hablaremos de eso más adelante, si el Señor nos lo permite. Entonces, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Son cosas que debemos esperar como señales, como señales de que su venida es pronta. Pero dice que todo eso será principio de dolores. Entonces, así como la mujer antes de dar a luz, primero experimenta dolores que le muestran en sus dolores que algo viene, que un alumbramiento viene, esto es así. Las señales muestran que algo viene. ¿Y qué viene? Viene el Señor, sí, pero antes de que el Señor venga, viene otro. Y de eso es que hemos estado hablando. Ese otro que viene, por cuanto los judíos rechazaron al que vino por primera vez para constituirse como el Salvador de ellos, ellos rechazaron a su Señor, rechazaron a su Mesías, y por causa de ese rechazo, entonces le mataron, cumpliéndose en la muerte de él el plan y el propósito de Dios. Porque mire, la inteligencia de Dios, lo que Dios conoce desde antes, le permitía saber que a su enviado, a su hijo, le matarían. Y le matarían los mismos, porque dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados por
voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Claro. Vemos pues que al día de hoy la teología del anticristo pasa por muchas posturas, por debates, que surgen de las distintas interpretaciones de las profecías de Daniel. Y debemos reconocer que muchas de esas posturas se quedan cortas en medio de la especulación, y todo eso por causa de la ignorancia de la historia. Al ignorar la historia, entonces no vamos a poder definir con claridad cómo es que es el cumplimiento de esas profecías. Un buen investigador, digámoslo así, de lo profético, tiene que ser primeramente un investigador de la historia. La profecía no es algo que surge porque sí, ella está amarrada a los acontecimientos, a la historia, a las cosas que se han hecho, y cómo las cosas que se han hecho dan como resultado respuestas de parte de Dios. Entonces, cosas que sucedieron con Israel, que le pasaron a Israel, dan como resultado palabras que el Señor dio a los profetas para llevarlos a una corrección. Y al saber que ellos no se iban a corregir, sino que se mantendrían en la apostasía, entonces vienen los juicios. Pero también vienen palabras de esperanza, lo cual muestra que aunque ellos caerían en los juicios, Dios, por causa de su amor a sus padres, que fue a sus padres a quienes les dio estas palabras, estas promesas, hizo estos pactos. Y Dios no va a romper sus promesas, sino que las va a cumplir. Eso es lo que debemos entender, que Dios es fiel a su palabra. Dios no se arrepiente, no dice una cosa y luego dice otra cosa, como el hombre, que si lo hace. Nosotros cambiamos de parecer, pero Dios no. Dios, cuando da una palabra, Dios da una palabra sabiendo lo que significa y cómo es que Él va a llevar al cumplimiento esa palabra. Dios ve todo el cuadro completo. Dios sabe lo que va a pasar de antemano. En su presencia Él sabe lo que va a ocurrir. Y debemos dar gracias por tener un Dios que es así. Un Dios que es bueno, que es Padre, que es el Creador y que puso al hombre para que cumpliera con un propósito. Propósito que no se cumplió en el primero, pero que se cumple en el segundo. Entonces Dios no se equivocó. Dios de antemano nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, no en los lugares terrenales. Dios no nos bendijo en Adán. Dios nos bendijo en Cristo. En aquel, fíjese que esto lo hace desde antes de la fundación del mundo. En aquel que un día enviaría para que fuera el Salvador y el Rey, porque Él tiene derecho como Salvador de la humanidad. Él es el que salva a la humanidad de perecer, entonces tiene derecho sobre la humanidad. A Él se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad es que Él envía discípulos para que vayan a predicar, para que vayan a hablar acerca de Él, para que prediquen un evangelio que es el evangelio del reino venidero, no del reino de ahora, no del reino de los hombres, no, el evangelio de Jesucristo dado a sus apóstoles, a sus mensajeros evangelistas que fueron por el mundo para testimonio a todas las naciones, era que hay un reino, que tiene un rey y que ese reino viene
y que antes de que ese reino venga, va a haber un opositor. Y no solo uno, sino muchos que se han estado oponiendo, porque son de la simiente de la serpiente, la cual siempre ha estado en oposición, siempre ha estado en lucha, oponiéndose a que los propósitos de Dios se cumplan, pero sabemos que se van a cumplir. Entonces estamos seguros, parados sobre esa roca que es la palabra de Dios, la cual cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumplía la ley, entonces Dios iba a bendecir a los cumplidores de la ley. O sea que era un pacto condicionado, un contrato que estaba condicionado a la obediencia. ¿Y qué vimos? Pues no, Israel no fue obediente. Israel al contrario, en desobediencia. Perdón, tuve una interrupción momentánea. Se me avisaba que había como conflicto en la transmisión. Estaba diciendo, se me fue el hilo. Estaba diciendo que el Señor Jesús viene, que la promesa de Dios dada al hombre es fiel y que se cumple. Y que a pesar de la oposición de la serpiente y de la descendencia de la serpiente, vamos a ver un cumplimiento perfecto en el tiempo del fin. Vamos a ver que, bueno, que Cristo, quien puso la cabeza de Satanás bajo sus pies, porque así fue en la cruz del Calvario, donde el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y expuso a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Como el viejo hombre estaba conformado de Adán y Eva, pecadores, y la herencia de ellos todos pecadores, hay un nuevo hombre que es el que resucitó. El que resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo de resurrección, al cual es añadido todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, ese nuevo hombre tiene poder. Está mala la conexión. Bueno, no se vayan a distraer porque aunque se puede suspender, yo voy a continuar aquí esperando que haya una reconexión. Oremos, hermanos, porque parece ser que esto puede tener... Estamos hablando cosas que al diablo no le gustan, ¿cierto? Entonces, pues continuemos con la ayuda del Señor. Estaba diciendo que el Señor, como la cabeza de la iglesia, triunfó en la cruz. Asimismo, entonces, su cuerpo, nosotros, la iglesia, en unidad a la cabeza, también debemos derrotar a Satanás. Hablaremos de eso cuando entremos en Apocalipsis capítulo 12, que nos muestra a una mujer que está embarazada y con dolores de parto a punto de dar a luz. Creo yo que será el cumplimiento de aquella palabra que se dio en Génesis 3:15, el cumplimiento de que la simiente de la mujer, ahí está hablando de un hijo, pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, ese es el tema en el que estamos y en el que esperamos el Señor nos ayude a ir avanzando poco a poco, también en la medida en que todos vayamos como entrando y comprendiendo de qué es de lo que el Señor nos está hablando según la profecía. Bien, decía que la teología del anticristo ha pasado a lo largo del tiempo por muchos debates, muchas interpretaciones, muchas posiciones. Y esto por causa de la ignorancia de la historia. Creo yo que al leer a Daniel
pero sin mirar la historia podríamos caer en especulación. Por eso es que tenemos que poner profecía y la historia y ver cómo la historia confirma la profecía y cómo la profecía se fue cumpliendo a lo largo de la historia. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, el profeta Daniel, vidente, ve a 4 bestias que suben del mar en medio de combates. Los vientos se mueven. Es un mar agitado, vientos huracanados se mueven entre esas bestias, las guerras por el poder, porque allí vemos entonces que una surge, pero luego viene otra que derrota a esa bestia y derrota a esta hasta que viene una última bestia que es el último reino que se establece como si fuera el definitivo. Pero estos reinos el Señor los muestra como bestias y de esa manera pues nos hace ver que las bestias, al igual que el alma del hombre sin Cristo, es como un animal. Si el alma no es sujetada por el Espíritu, nosotros seríamos peores incluso que un animal. Entonces los reinos, el Señor usa esta alegoría, nos muestra como bestias del campo que debieran ser derrotadas por aquel Señor. Recordemos que el Señor puso al hombre sobre la tierra y le dio señorío sobre las bestias. Y así es que va a ser. Un Señor se va a levantar y va a derrotar, va a someter a todos estos reinos que se han querido levantar para tomar el señorío, para ser los reyes de la tierra. Y en la historia lo que vemos es que han aparecido 7 reinos. Aunque ha habido muchos más, estos reinos o reyes o imperios son los que han tenido una relación con Israel. Y veíamos entonces en sesiones pasadas cómo estos 7 reinos los podíamos definir según la historia, aquí qué importante la historia, como el reino de Egipto. En Egipto estuvo Israel en esclavitud. Luego los asirios, que llegaron a ser un imperio, y ellos tomaron a los reinos, al reino del norte. Tomaron a los israelitas, los que estaban asentados en el norte de Israel después de la división. Esas tribus, 10 tribus, fueron llevadas y esparcidas en las naciones hasta que llegara el tiempo de regresar, porque ellos han ido regresando según la profecía, según lo que el Señor muestra por medio de los profetas, que algún día de entre las naciones traería. Hemos nacido en el tiempo que nos ser testigos del cumplimiento de la profecía, de la fidelidad de Dios a aquello que habló para con Israel. Sí, entonces la tercera cabeza vendría a ser Babilonia, seguida de una cuarta, Medo-Persia, una quinta, Grecia, una sexta, Roma, y una séptima, el imperio que tomó romano que se dividió en 2. De eso habíamos hablado. Estoy haciendo un resumen o recuento para que, bueno, todas estas cosas que se están mostrando pues estén como
encajadas, encadenadas, y no nos perdamos de la historia, de lo que se dijo desde hace ya unas sesiones. Porque la historia nos muestra, nos confirma la profecía de los turcos, las tribus túrquicas, huyendo de los otomanos, perdón, de los otomanos no, huyendo de los mongoles. Ellos se fueron a refugiar y se establecieron en la península de Anatolia. De allí comenzaron a surgir y a adquirir cierta relevancia, luego cierto poder que les llevó ¿a qué? Les llevó a establecer un imperio que llegó a ser muy, muy poderoso y movidos por un espíritu. Allí es donde podemos ya definir que el espíritu de la bestia o el espíritu de la serpiente, estos reyes que han perseguido la causa de Dios, que ya para el tiempo en el que nos encontramos es la causa de Cristo, el cristianismo, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues bien, sí, los turco-otomanos, ellos vencieron al imperio bizantino, que era el resultado de la división entre dos imperios. Allí vemos a la estatua de Nabucodonosor las dos piernas que representan o podrían representar el imperio occidental con su capital en Roma y el imperio oriental con su capital en Plata. Un emperador, un César, el que fundó esta capital y se estableció allí, pues veía que ese lugar era más estratégico para administrar el vasto imperio que le quedó como legado. Entonces pasaron años, conflictos, Roma se fue desgastando, se fue degradando hasta que finalmente cayó en manos de el imperio turco-otomano. Esto fue en el siglo XV, a principios de 1400. El pico no lo tengo claro todavía. Bueno, lo podemos encontrar, pero ahorita mismo no lo recuerdo. Pero es en el siglo XV. De modo que desde el siglo XV, 1400 y pico, a 1922, cuando el imperio turco-otomano prácticamente cesó en la idea, ¿no?, de continuar con un imperio. Después la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, empezó en 1914 y terminó en 1918, prácticamente el reducido imperio turco-otomano tuvo que reconocer que no tenía fuerzas para continuar. Entonces decía que no podemos negar que el imperio romano, que una vez fue pagano y que fue una bestia horrible, persiguiendo a los cristianos, a los cuales persiguió por un periodo de 10 días. Pero no estamos hablando de 10 días calendario, sino días en los que emperadores romanos, sí, decidieron acabar con el testimonio cristiano. Lo consideraban muy peligroso porque ellos decían que no había sino un Cristo, un Kyrios, un Señor, y ese Señor era Cristo, al cual ellos no veían. Entonces era una religión para ellos extraña porque no tenía imágenes. Para ellos los dioses tenían que ser representados por medio de imágenes, tenían que tener templos donde eran vistos, adorados por medio de los sacerdotes que enseñaban cómo era el culto a cada dios. Bien, así era Roma en su
tiempo pagano. Pero el cristianismo penetró, el evangelio penetró y fue haciendo su trabajo en el corazón de las personas. Sabemos que nosotros, mientras que no tengamos a Cristo, somos enemigos. Somos enemigos como animales, enemigos de Cristo. Pero cuando la revelación del Evangelio nos llega y nos alumbra, ahora nos hacemos amigos. Digo esto porque así era el apóstol Pablo, Saulo antes de llamarse Pablo, Saulo de Tarso, un enemigo de Cristo, un enemigo de los cristianos, un perseguidor de la iglesia. Pero cuando el Señor resplandeció como sol de justicia y le alumbró, mostrándole que a quien él perseguía era Jesús, esto cambió completamente su teología y se convirtió al Señor y fue uno de los mejores soldados en el ejército del Señor. Gloria a Dios por la revelación. Damos gracias a Dios por el Evangelio, que de enemigos nos convierte no solamente en amigos, sino también en siervos del Señor Jesucristo, servidores de Él. ¿Para qué? ¿Cuál servicio hemos de prestarle? Además de la edificación de su casa, también la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Y nuestro mundo cuál es? Pues lo que nos rodea. Allí tenemos que dar testimonio, no solamente en vida, sino también en palabra, acerca de aquel que es el Señor, aquel que es el Kyrios, aquel que reina, aquel a quien Dios le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Sí, porque Él es el Señor. Y llegará el día en que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y cuando digo eso es porque en el cielo todavía hay rebeldes a Cristo. No hablo de los ángeles que reconocen a Cristo, reconocen al Hijo de Dios como el Rey, como el que está sentado en un trono y en ese trono tiene la autoridad sobre el universo, sobre lo que está en los cielos y en la tierra. Pero digo que llegará el día en el cual los rebeldes que están en el cielo, los rebeldes que están en la tierra y debajo de la tierra, confesarán, postrándose, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya llegará ese día. Nosotros ya lo hacemos, gracias a Dios. Entonces, decía que el imperio romano cristiano fue conquistado en el ala oriental por el imperio otomano. Este imperio tiene una característica que ya la había mencionado en días pasados, y es la fe que profesan. Ellos no creen en Cristo. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, número uno. Número dos, no creen que Jesús sea el que murió en la cruz por los pecados. Ellos conciben el pecado de una manera diferente. Ellos creen que el nombre de Dios es Alá. Sí, es el nombre que ellos le dan a Dios. Son monoteístas de alguna manera, aunque en realidad no, porque Alá es una deidad lunar que se puede ver en la Meca, un lugar en donde se encuentra una piedra que cayó del cielo. Y esa piedra ellos la adoran como si fuera Dios. Entonces hay idolatría en ellos. Y parece ser que esa piedra que cayó del cielo y que se encontraba en algún lugar y fue recobrada por ellos, se encontraba en el templo de Diana de los Efesios. Entonces es una deidad femenina, lunar,
Por eso en las banderas de las naciones islámicas se encuentra una luna, una media luna, con una estrella en el centro de ella, lo cual representa a la deidad, y esa estrella es aquel Mesías, según ellos, que debe establecer el reino de Alá, porque ese es el punto, establecer en el mundo entero, establecer el reino del único, del Dios más grande. Ese Alú Akbar es Alá, es el más grande, y es lo que ellos declaran. Alá es el más grande. Bien, estas hordas que al principio pues eran así, huyendo de los mongoles, y que se establecieron en la península de Anatolia y que llegaron pues con el tiempo a ser muy grandes, y tan grandes que establecieron un imperio. Y ese imperio está conformado hoy en día por naciones que estaban en los territorios del Imperio Bizantino. Sí, ¿cómo saberlo? ¿Cómo encontrar en las Escrituras una palabra que nos pueda mostrar este asunto? Pues el libro de Daniel en el capítulo 8, vamos a mirarlo, lo que dice. Si quieren ustedes me pueden seguir. Vamos a mirarlo. A ver, fue lo que se me hizo. Un momentico, voy a dar un tiempito. Yo lo busco aquí. Bueno, vamos a abrir mejor la palabra. Lo tenía guardado, había hecho algunos comentarios al respecto, pero no me van a creer, o de pronto sí me van a creer. He tenido muchos inconvenientes hoy, muchos tropiezos con lo que quería hoy compartir. Se me perdió una carpeta donde tenía cosas que había escrito para hoy, y no la pude recuperar sino ya casi llegando a las 7. Hemos tenido problemas con la transmisión, se suspende. Ahora algo que tenía escrito no me aparece. Entonces vamos a ir a la palabra con la ayuda del Señor y con la paciencia de ustedes, hermanos, al libro de Daniel. No tengo la herramienta aún para poder compartir imágenes, porque las imágenes que comparto quedan como en un espejo, quedan al revés. Entonces tocaría es como dibujarlas al revés para que se vieran al derecho, y eso está un poquito complicado. Entonces, si alguno sabe cómo compartir algo desde Facebook Live, pero que no me quede al revés, le agradecería que me ayudara con eso. A mí la tecnología, sobre todo esta que es nueva para nosotros, es un poquito difícil. Es nueva para mí. Es la tercera vez que transmito por Facebook Live. Estábamos transmitiendo con YouTube, pero tuvimos problemas con la señal. Parece ser que hay mucha congestión en las redes y la transmisión se hace muy complicada. Entonces, caramba. Vamos para hacerlo breve, porque es bastante largo, Daniel así comienza, dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Recordemos que Belsasar
es un descendiente de Nabucodonosor. Él está en Babilonia, según esto. Entonces, en Babilonia, antes de la conquista de los medos sobre Babilonia, recordamos que Belsasar hizo una fiesta. Ustedes recuerdan eso, ustedes lo han leído. Y en esa fiesta una mano escribe en las paredes Mene Mene Tekel Uparsin, que significa, Daniel traduce el significado: tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche los medos entran y toman la ciudad de Babilonia y matan a Belsasar. Bien, entonces en el tercer año del reinado de Belsasar, Daniel tiene una visión. Otra visión, porque la primera que él había tenido era la de las bestias. Podríamos mirar un poquito cuando la tuvo. Dice que fue en el primer año. En el primer año del rey Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces podemos decir que 2 años después de haber tenido esta visión de las bestias, a Daniel se le presenta otra visión, que es la que vamos a ver, que es muy importante para definir la territorialidad de la bestia apocalíptica. Bueno, vamos al significado de la visión. Ustedes, pues que tienen las escrituras, pueden leerla y entender qué fue lo que Daniel vio. Pero vamos al significado, porque ahí es donde está la parte interesante. Dice: mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, Gabriel es un ángel mensajero, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mire qué interesante. Es una visión ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Porque aunque está hablando de Antíoco Epífanes como patrón, esto se cumple en Antíoco Epífanes, lo que vamos a leer, también se va a cumplir en el tiempo final. Recordemos que desde el principio habíamos dicho que, según Eclesiastés, lo que hoy se vivió y lo que se va a vivir, hoy lo estamos viviendo, y Dios va a restaurar lo que se vivió. Estas cosas Dios las va a traer nuevamente. Patrón que tendrá su cumplimiento en el tiempo del fin. Síganme pues, hermanos. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Entonces, ¿cuándo será? En el tiempo del fin, cuando llegue la ira de Dios, cuando sea el día del Señor, cuando venga la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que son la misma cosa. Porque el apóstol Pablo lo muestra como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos pues que no es Cristo, porque aunque Cristo es hombre, no es de pecado ni es hijo de perdición. El apóstol Juan, en la primera carta, su primera carta, habla del anticristo. Dice que han surgido muchos anticristos, pero vendrá un anticristo. Entonces, Juan es el que menciona por primera vez y única vez se menciona
la palabra anticristo. Y también menciona las características de ese espíritu, los que confiesan que Jesús no ha venido en carne. O sea, no le dan a Jesús el distintivo como hijo de Dios. Sí, porque el anticristo es ese, ¿no? El que no solamente se va a presentar, se va a manifestar, sino que se va a poner en lugar de Cristo, para que algunos engañados le reciban y le sigan como si fuera el Salvador de ellos o el Rey de ellos. Bien, entonces dice así, dice: mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira, porque el fin llegará en el momento señalado. O sea, Dios tiene un tiempo para la salvación de Israel. Lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, de los versos 24 al 27, 70 semanas ha determinado Dios para la salvación. Ya miramos un poco eso, cómo es que es el cuadro cronológico y profético de esas 70 semanas, en particular de la última semana, que está dividida en dos partecitas, y en medio de esas dos partecitas se encuentran los gentiles, a los cuales también les será predicado el evangelio del reino, pero también aquellos gentiles que gobernarían hasta que llegara el tiempo de la salvación de Israel. Bueno, entonces dice, el carnero de dos cuernos, esto es lo que él ve en la visión, un carnero que viene y enfrenta a un macho cabrío. El carnero de dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. O sea, cada cuerno en ese carnero simboliza un rey o un reino, porque este carnero representa la unidad de dos reinos en sus dos reyes, Media y Persia, que se hicieron inmensamente poderosos, pero que serían derrotados por un macho cabrío que representa, ya vamos a ver lo que representa. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahora tenemos ya una definición clarísima. Y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Sabemos que ese rey, aquí no nos lo dicen, pero ya por la historia sabemos que fue Alejandro el Grande, el hijo de Filipo II de Macedonia. Entonces Alejandro era el hijo de un rey, era un príncipe macedonio, que reunió los ejércitos griegos y se los llevó para la conquista del imperio de los persas, a los cuales derrotó. Y aquí se nos está mostrando en esa visión lo que habría de acontecer muchos años después. Aquí vemos a Daniel que está mirando cosas que acontecerían en el futuro, bastantes años después. ¿Sí? Bueno, eso es profecía. La profecía nos muestra lo que habrá de ocurrir. Los cuatro cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los cuatro reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Claro, el poder del primer rey, de Alejandro, era enorme. Era un poder de convocatoria, su carisma, su capacidad militar, su, podríamos decir, capacidad de hacer alianzas, porque eso fue lo que hizo. Era un hombre carismático, con dotes de estadista. No sé qué tan buen administrador haya podido ser, porque la mayor parte de su vida en estos, de los 30, creo que a los 33 años, se la pasó guerreando.
y cuando ya estaba, digamos, en la plenitud de su poder, falleció, murió muy joven, sin dejar claridad sobre un heredero, aunque tenía un hijo llamado Alejandro también. Él no no queda como rey, no le reconoce el legado de su padre, sino que 4 generales se reparten el poder y estableciéndose en los territorios que eran del imperio persa. Y allí lo importante, porque fíjese que esta profecía es para el tiempo del fin. Y como es para el tiempo del fin, entonces debemos mirarla con claridad, ¿cierto? Bien, sigamos entonces adelante. No tendrán el mismo poder. Hacia el final de estos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. Estos rebeldes o transgresores son los que menciona el apóstol Pablo como la apostasía. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo dice lo que dice porque está mirando lo que está escrito en las escrituras. ¿Cómo el apóstol Pablo puede escribir? No lo puede escribir simplemente porque el Espíritu Santo vino y le sopló algo. No, él tenía una base sobre la cual hablaba. Y esa base eran las escrituras, ¿sí? La Torá, los profetas. Él lee al profeta Daniel y sabe que va a haber una apostasía al final del tiempo. Algunos dicen que es la apostasía de la iglesia, sí, también, es verdad, que la iglesia entró también en una apostasía, en un desliz de la fe apostólica, de lo que ellos al principio recibieron y debían guardar hasta la venida de Jesús. Podríamos decir que la fe que fue una vez dada a los santos y que vino como delegación de Jesús dada a sus apóstoles para que les enseñaran a guardar las cosas que les mandó, esa fe que les permitía a ellos perseverar en ciertas prácticas, esa fe se diluyó en el tiempo y ya los cristianos no las practican, no tienen esa vida práctica alrededor primeramente de la palabra, como la doctrina de los apóstoles, como también la comunión de unos con otros, lo cual muestra una vida práctica resultado de cumplir los mandamientos que el Señor dejó a la iglesia y que fueron dados por medio de los apóstoles. También el partimiento del pan y las oraciones. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47, para el que quiera revisar. Eran las cosas que la iglesia hacía al principio, pero que después dejaron de hacerlas, o sea, apostasía. Pero aquí estamos viendo que la transgresión o la rebelión hace referencia más bien al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 11 de Daniel ya se muestra eso más claro. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, simplemente lo que está dicho aquí es que hacia el final de esos reinos, de esos 4 reinos, cuando la apostasía llegue a su colmo, al colmo de su maldad, porque, bueno, una apostasía tiene un comienzo y va llevando a las personas arrastrado por el camino equivocado. Hay una sumatoria de hechos o de cosas que se hacen contra Dios, que van en contravía con lo que Dios ha enseñado. Y yo creo que tiene que ver es con cosas que el pueblo de Israel, ahora establecidos en la tierra de Israel, ellos fueron traídos de nuevo, comenzaron a migrar, curiosamente, pero sabemos por qué,
a partir de 1917, cuando el imperio turco cae, cuando el imperio otomano cae, se abren puertas espirituales y desde las naciones el Señor comienza a traer por medio de aliyás, que eran viajes desde naciones hasta Israel, comienza a traer a todos los que se encuentran dispersos en las naciones en cumplimiento con la profecía que está en Ezequiel 37. Eso lo podemos leer. Ezequiel 37 tiene dos partes y en una de ellas se muestra que habría de nuevo un resurgir, un renacer, una reunión de huesos que estaban esparcidos en las naciones, a los cuales se les dieron músculos, tendones, y luego se les dará el espíritu de vida que viene como consecuencia de aceptar al Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos están esperando. Entonces, bueno, dice que surgirá un rey de rostro adusto y maestro de la intriga o del enigma. Y ese no fue Antíoco Epífanes, está hablando del último rey, hombre, sí. Aquí no es una figura, no es una filosofía, no es un concepto, sino que es un rey. Aquí dice perfectamente que tiene un rostro adusto y que es un maestro de la intriga. Llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo, sino porque alguien le va a dar el poder. Sabemos que es el dragón, que es la serpiente antigua o Satanás, el que le va a entregar todo poder, todo su poder y toda su autoridad a la bestia. Dice que ese rey causará impresionantes destrozos y va a salir airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, confirmado en Apocalipsis 13, donde se dice que derrotará a los santos. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior, o sea, se cree Dios. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Apocalipsis 19, la bestia y el falso profeta, que van a ser derrotados por el Señor Jesucristo. Pero será destruido sin la intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para esto falta mucho tiempo. O sea, ¿es para cuándo? Para el final del tiempo. Entonces, mire bien, vamos a definir punto a punto. Tristemente no tengo el mapa aquí para mostrárselos, porque sí, efectivamente lo he hecho, pero cuando muestro el mapa, se ve al revés. Allí en ese mapa, lo que vemos son los territorios que conformaban el reino de Alejandro Magno. ¿Quién tomó el reino de los persas? Entonces la extensión de ese reino de Alejandro Magno iba desde la India hasta Egipto. Iba desde Grecia hasta Irán. Sí, era supremamente extenso. A la muerte de Alejandro, ese territorio, ese megaterritorio, se tuvo que repartir. Y se repartió entre 4 reyes, que eran los generales. Cuando eran generales no eran reyes, pero luego, a la muerte de Alejandro, batallaron entre sí
porque claro, ellos querían tomar el gobierno o la heredad completa, pero no fue posible. Al final quedaron 4. Y de esos 4, que la historia no lo confirma o no lo muestra, se establecieron 4 reinos. Y de uno de esos reinos, que es este cuernito, emerge un cuerno pequeño, que es del cual está hablando aquí la profecía, que es para el tiempo del fin. Y con esto yo lo que quiero mostrar es lo siguiente, porque ese rey es Seleuco, que tiene una descendencia, o que tiene también un territorio que abarca desde la India hasta lo que hoy en día es Turquía. Y miremos algo interesante. Perdónenme que el mapa está al revés. Lo que pasa es que si lo coloco así para que lo vean al derecho, no se ve. Pero bueno, espero que con lo que estoy contando lo puedan ustedes entender más o menos. El territorio de Seleuco va desde la India, tomando los territorios de Afganistán, Turkmenistán, Persia, que hoy en día es Irán, porque el nombre le cambió, pasando por Siria y llegando hasta Turquía. Y hay algo en Turquía interesante, porque en Turquía hay una ciudad, o había una ciudad, que es la ciudad de Pérgamo. Recordemos que la profecía de Apocalipsis, porque Apocalipsis es una palabra profética, nos muestra que en la ciudad de Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Y por qué lo menciona el Señor? Porque dice que a los cristianos que moran en esa ciudad, moran donde está el trono de Satanás. Porque efectivamente allí estaba en Pérgamo, una ciudad que fue fundada por los griegos. Se encontraba el templo a Zeus. El Señor nos esté mostrando en cuanto a aquellas cosas que están para el tiempo del fin, nos esté mostrando ese territorio, Turquía, Pérgamo como una señal, como una ciudad donde está el trono de Satanás, y quizás de ese territorio pueda surgir la bestia del tiempo del fin. Diciendo esto, muestro que los turcomanos que huían de los mongoles se establecieron fue allí. De ahí el nombre, Turquía, de los turcos, de los turcomanos, que eran tribus que se establecieron en la península de Anatolia, y de allí surgió el imperio otomano, turco-otomano. Entonces, yo creo que la cabeza herida de muerte que va a resurgir al final del tiempo, está tan tremenda, tiene que ver con, vuelvo porque se suspendió aquí un momento, la transmisión ha estado muy mala. Esperemos que quede grabado y que se pueda luego volver a ver y entender mejor. Hago todo lo que puedo. Estaba en este asunto de Turquía o del imperio turco que habría de renacer, esa cabeza herida de muerte, porque entre las 7 cabezas que muestra Apocalipsis 17, una de ellas es el imperio turco-otomano, pero dice que de entre esas 7 surgiría una octava, un rey, que sería diferente a los anteriores y que no tiene que ver ni con Roma ni con el imperio otomano, sino que vendría de los anteriores a Roma. Por eso es que la bestia apocalíptica nos muestra una boca de león que hace relación a Babilonia, un cuerpo de leopardo que hace relación a Grecia,
y unas patas de oso que hacen relación a Medo-Persia. Entonces, si miramos los territorios en donde se asentaron estos imperios, vamos a mirar que claramente allí se encuentran naciones islámicas. Entonces, si es el espíritu del anticristo, y eso es lo que hemos estado viendo, es el que está en el Islam, pues el Islam no confiesa, no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios, ni mucho menos cree que murió en la cruz para perdonar los pecados. Ahora, ellos han perseguido, históricamente, han perseguido a los cristianos. De hecho, derrotaron a todo un imperio. Y las cruzadas que se levantaron luego eran para reconquistar lo que se había perdido. Lo cual, pues hasta el momento en que está, pues quedó establecido en naciones que tienen la bandera del Islam, quitaron la bandera de Jesucristo, clavaron la bandera del Islam. En las batallas la bandera ha sido muy representativa, porque la bandera es el distintivo que muestra quién eres tú, qué es lo que crees y qué es lo que te gobierna. Y las banderas del Islam fueron establecidas en estos territorios, quitándose la bandera de Jesucristo, la bandera que daba testimonio de que esa tierra había sido tomada para adorar al Rey del Cielo. Pues no, hoy no es así. Tendremos entonces que enfrentarnos en el tiempo futuro, creo yo, que pronto es, nuevamente a ese espíritu de anticristo manifestado en esa bestia, en ese cuerno pequeño, cuya clave nos la muestra el libro de Daniel en el capítulo 8, al mostrarnos que surge de uno de esos reyes. Claro, porque surgió de Seleuco, quien tiene una descendencia, y en esa descendencia, en ese linaje, recordemos que hemos estado hablando de la simiente, hemos estado hablando de linajes, de descendencias, surge un rey, que es Antíoco Epífanes, que hizo cosas, claro, fue a Egipto, luego tomó la ciudad de Jerusalén, estableció en la ciudad de Jerusalén, o prohibió en Jerusalén que se realizara cualquier culto al Señor, o estaba cambiando o obligando a que los israelitas se hicieran adoradores de sus dioses, estaba helenizando, estaba trayendo la cultura helénica, sacrificó un cerdo en el lugar santo, puso una abominación desoladora, o sea, hizo cosas que serían como el patrón de lo que haría más adelante el Islam. Con esto, si pudiéramos ver el gráfico, tendríamos que reconocer que en el siglo VII, en el sitio donde antes estaba construido el templo de Dios, se levantaron dos mezquitas, que una de ellas es la de Al-Aqsa, que tiene una cúpula de plata, y otra que en realidad no es una mezquita, sino un lugar conmemorativo, pero se usa también como mezquita, como lugar de adoración a Alá. Pero ¿qué conmemora ese lugar? Esa cúpula de la roca, así se le llama, que tiene un domo dorado y que se destaca muy bien en Jerusalén, el recordatorio de que desde ese lugar, desde ese sitio, desde esa roca, Mahoma ascendió a los cielos y descendió. ¿Cómo le parece? O sea que Mahoma se pone como en el lugar de Cristo, que fue el que se ascendió a los cielos. Y ese templo que estaba construido allí sobre esa roca
Muy seguramente sobre esa roca estaba el arca del pacto, que es el arca de la alianza, el arca del testimonio, donde estaban las tablas de la ley, donde también se guardaba el maná que en una urna de oro, el maná que descendió del cielo, que representa o tipifica a Jesucristo. Las tablas de la ley, que tipifican también al Señor Jesús, que no vino a abrogar la ley, y la vara que reverdeció, que muestra la resurrección. Porque la resurrección de Cristo es una evidencia, primero, de que es un hombre sin pecado, a quien la muerte no pudo retener, y segundo, que tiene el poder de resurrección que solamente tiene Dios. Entonces, hermanos, hasta allí pues puedo yo mostrar estas cosas. Lastimosamente, por falta de herramientas visuales, no podemos ver lo que quisiera mostrarles. Como dice el dicho, que una imagen habla más que 1000 palabras. Es verdad, pero entonces lo que yo voy a hacer es que en esta grabación voy a tomarle fotos a las imágenes y las voy a compartir para que aquellos que pues han estado pendientes desde el principio hasta ahora puedan entender de qué es de lo que estoy hablando. Entonces, en resumen, Daniel capítulo 8 nos muestra una profecía que tiene su cumplimiento en el tiempo del fin, que está relacionada con el rey griego que derrotó al rey persa y muere, cuerno que es quebrado, pero luego surgen 4 cuernos, que son 4 reyes, que son 4 territorios o extensiones que se puede comprobar por la historia que se encuentran hoy en día en el Medio Oriente. Son las naciones que hoy en día quieren destruir a Israel, en su mayoría, no todas, pero sí algunas le han declarado no solamente la guerra, sino que han dicho que Israel va a desaparecer. Entonces ese espíritu solamente lo vemos en ellos, es el espíritu de Anticristo, que sabe que Cristo viene y se va a establecer allí, en esa tierra, en esa ciudad, y será ungido como rey. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado, he sentido su acompañamiento, sus oraciones, las cuales me ayudan porque estamos compartiendo cosas que son del Señor, no son mis cosas. Las cosas mías pues de pronto las puedo compartir con más libertad, pero las cosas del Señor pues hay que hablarlas con mucho temblor porque son las del Señor. Entonces, si el Señor no nos ayuda, si el Señor no unge mis labios, mi corazón, y no me permite ver lo que quiero transmitir para que al ser transmitido les pueda llegar a ustedes, y ustedes al recibirlo, pues también de la misma manera podamos estar en unanimidad. Hermanos, recuerden que la edificación de la casa es no solamente estar juntos, sino unánimes, porque es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. El Señor les bendiga y continuamos el próximo martes con este tema. Hasta luego.